Continuamos en 55 minutos. Mi invitada de esta noche es la doctora Macarena García, directora de la Oficina en República Dominicana de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La doctora Macarena García es epidemióloga y tiene una amplia experiencia por diferentes países y continentes de enfermedades epidemiológicas y contagiosas. Doctora García, bienvenida, buenas noches. Para mí es un placer tenerla aquí. Muchas gracias, igualmente. Cuéntenos, para la gente que no sabe qué es un CDC, cuáles son los Centros de Control de Enfermedades, qué son, hablemos de Atlanta y de toda aquella investigación que se ha dado desde hace mucho tiempo, preparándonos, aunque no lo sabíamos, para una gran epidemia. Sí, cómo no. Bueno, los CDC nosotros usamos el análogo del Ministerio de Salud. No es exactamente lo mismo porque nuestros sistemas son un poco distintos, pero así lo podemos pensar si lo comparamos con otros países. Los centros, se dice centros de CDC porque tenemos 15 centros y cada centro se enfoca en o una enfermedad o un tema. Yo, por ejemplo, trabajo con el Centro de Salud Global. Quiere decir que yo o trabajo en la sede en temas globales, que puede ser de toda enfermedad, o trabajo en los países, en las oficinas de CDC. Ahora, las investigaciones que se hacen en la CDC en Atlanta son muy complejas y bueno, tienen muchos años. Y más que nada, los temas respiratorios, por el tema de SARS que pasó no hace mucho en Asia, son los que nos enfocamos bastante porque son los que son muy infecciosos. Entonces los temas respiratorios están muy bien investigados. Nosotros en la sede tenemos ejercicios anualmente de cómo nos prepararíamos para enfrentar una infección grande respiratoria como el COVID. ¿Cómo eran esos entrenamientos o cómo son? Pero antes del COVID, ¿cómo se preparaban ustedes los científicos para la llegada de una epidemia? Y quiero saber si esperaban que tuviera esta dimensión. Bueno, le digo que no esperábamos que tuviera esta dimensión, aunque uno siempre piensa que puede ser más grande de lo que uno planea. Pero nosotros planeamos de forma muy metodológica. Entonces empezamos con lo más básico, que son los datos. ¿Cómo vamos a detectar este virus respiratorio que es nuevo? Entonces planeamos en eso, en los laboratorios, la capacidad de laboratorios, cómo vamos a coleccionar los datos de la detección y cómo vamos a poder prevenir la propagación del virus si llega a ser respiratorio y muy infeccioso, cuáles son los métodos para limitar la propagación en la población. Y eso cada año se revisa y se actualiza. ¿Se actualiza todos los años? Todos los años. Un trabajo arduo. Muchísimo trabajo. Son pero interesante. Cientos de personas que están involucrados en este tema. ¿Cómo eran estos preparativos antes de la pandemia del COVID? ¿Qué se esperaba? ¿Qué visualizaban ustedes desde Atlanta que podía pasar? ¿Esperaban que fuera un virus que viniera desde Asia o lo esperaban quizás de un lugar más cerca? Bueno, el centro de respiratorio que tenemos en CDC es uno de los centros más fuertes que tenemos, que tienen los más recursos, porque ese centro está siempre elaborando con el tema de influenza, que es anual. Entonces tiene muchos recursos y la idea es que cualquier virus respiratorio que sea parecido a la influenza es algo de mucha importancia. Y todos los sistemas que tenemos en CDC para la influenza son los que se utilizarían para el nuevo virus, cual sea. Nosotros les decimos Disease X o el virus X que no se sabe. Y bueno, tenemos unos sistemas muy comprensivos y eso es lo que pudimos hacer es cuando llegó la pandemia, pudimos adaptar esos sistemas para tenerlos adaptables y para poder expandir todos los sistemas y no tener que gastar mucho tiempo en hacerlo. Me dijiste hace un momento que lo primero que pensaron eran los datos. Sí. Cómo obtener los datos, cómo conseguirlos, cómo saber quizás el origen, de dónde venía, a qué era resistente, a qué no, para tal vez formular o poder construir una vacuna.
¿Sirvieron algunos de esos datos para la pandemia del SARS-CoV-2 o coronavirus? Sí, seguro. El tema de vacunas es muy interesante porque la población o la gente piensa que la vacuna se fue elaborada en un año nada más, rápidamente. Y el tema es que el coronavirus no es nuevo, ha existido por mucho tiempo. Ahora, este virus es una mutación distinta, entonces por eso es que es nuevo. Pero las vacunas para el coronavirus han estado estudiadas, investigadas por más de 10 años. Entonces al llegar el coronavirus novel, que le decimos que es nuevo, es cuando entonces los científicos pudieron poner más atención y obviamente con todos los recursos del gobierno pudieron investigar y desarrollar la vacuna rápidamente en un año, pero por todos los 10, 11, 12 años que tuvieron de investigación. El coronavirus es una familia, para decirlo de una manera que la gente lo comprenda. Es un tipo de virus. Exactamente. Sí. Y de él se han derivado otros, inclusive ha habido mutaciones. Sí. O sea que tanto los CDC como los centros de investigaciones asiáticos, estadounidenses y de otros lugares, tuvieron años de investigación para tal vez encontrar una vacuna, como dice la gente, tan rápido que no ha sido rápido nada. Sí. Pero ¿cuál de todos esos tipos de mutaciones pudiéramos saber que fue el que más nos sirvió o nos sirvieron todos? Yo diría que nos sirvieron todos porque tuvimos mucha experiencia con el SARS en el 2003, que fue algo muy nuevo y también mucha gente se murió en esa época y fue algo que fue dramático. Fue dramático y aprendimos mucho. Después de eso vino el MERS, que es del Medio Oriente, y con todas estas distintas enfermedades hemos podido aprender de cómo poder limitar la propagación. Ahora, el tema de vacunas es algo que tarda mucho tiempo en elaborar. Y como dije, la coronavirus, la familia de virus es endémica, ocurre todo el año, pero la proporción es muy, muy baja. En República Dominicana se ha dicho esta misma semana que tenemos 24 variantes de COVID o de coronavirus y que algunas de ellas mutaron del COVID-19 original que llegó a República Dominicana. ¿Qué tanta información tiene el CDC de eso? Bueno, nosotros en CDC tenemos laboratorios muy extensivos y tenemos capacidad de secuenciar el virus. Entonces lo que hacemos es poder secuenciar y entender bien la materia genética del virus y entender bien cuáles son las mutaciones y cuál es el variante, de dónde vino, de cuál es el lineaje. Pero eso solo se puede obtener haciendo la secuenciación de esas muestras. Entonces, las muestras en general, las de Estados Unidos, es las que toman de la población. En otros países no hay esa capacidad, porque los equipos de secuenciar son muy costosos, son complejos y no todo laboratorio tiene el personal que sabe utilizarlos. En República Dominicana, por ejemplo, esa capacidad se está elaborando ahora mismo. Ustedes están ayudando al Laboratorio Nacional, por cierto. Sí, eso es. Le proveemos asistencia técnica, también materiales, en unos aspectos equipos también de laboratorio. En el Laboratorio Nacional de Salud Pública, aquí en Santo Domingo, tienen un equipo de secuenciación nuevo y estamos ayudando con la instalación de ese equipo y con todos los materiales que necesita para capacitar ese equipo. ¿Qué le falta al Laboratorio Nacional de República Dominicana para que pudiera avanzar tal vez hasta el punto de prever enfermedades tropicales, que tenemos muchas aquí? Muchas son de tipo respiratorio, muchas son de las familias de las alergias. Tenemos el dengue todos los años aquí, quiera usted o no quiera, algo que viene de la era de Colón. Y todavía 500 tantos años después lo estamos viviendo aquí de manera secuencial. ¿Cómo podemos nosotros como país tener un apoyo mayor de investigación, tal vez de ejecución, de identificación de informaciones desde el Laboratorio Nacional? Bueno, le explico que yo he trabajado en muchos países, en muchos continentes, y lo que encuentro aquí en la República Dominicana realmente es muy alta calidad. El Laboratorio Nacional
Hace 10 años más o menos que CDC está apoyando la capacidad del laboratorio, del personal, de la certificación del laboratorio. Entonces, todos esos años de ayuda, de apoyo y lo que también obviamente integra el Ministerio de Salud en ese laboratorio ha llegado a tener digamos, como una capacidad que otros países no tienen. Por ejemplo, una de las primeras detecciones del SARS-CoV-2 en marzo acá en la República Dominicana fue por una donación que hicimos en el 2010 de 2 máquinas de PCR. Entonces, esas mismas máquinas que se donaron hace años fueron las que se utilizaron para detectar el SARS-CoV-2 por primera vez en la República Dominicana. Entonces, la capacidad se está desarrollando y realmente lo que necesitan es seguir en ese camino de desarrollar de los equipos, tener más equipos, más que nada por ahora, por las pruebas, que hay que aumentar las pruebas, necesitan más equipos de PCR, por ejemplo. Y quizás tendríamos posibilidad de motivar que más personas quieran ser científicos. Sí, eso sí, y nosotros tenemos un programa muy bueno que está en todo el mundo que se llama Programa de Epidemiología de Campo. Y aquí en República Dominicana hemos entrenado 600 personas en ese programa. Y muchas de esas personas son las cuales trabajamos ahora, hoy mismo, en esta pandemia y en nuestro trabajo día a día de VIH. Doctora, tenemos que hacer una pausa, va a ser muy breve, apenas un minuto. Al regreso quiero que hablemos de la gripe aviar que ya empieza a correr y tiene víctimas en China. Y quiero saber qué posibilidades hay de que la gripe aviar entonces llegue a Latinoamérica, a Estados Unidos y se convierta también en un dolor de cabeza. Regresamos de inmediato.